Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Instantes por la pantalla de Unife. Gracias por acompañarnos semana tras semana para conocer a la persona detrás del personaje. Nuestra invitada de esta noche es una de las artistas más queridas del mundo del espectáculo, de la tele, del teatro. Hace muchos años que nos regala su sonrisa y también su dulzura, y a lo largo de los últimos años también pudimos conocer en profundidad a su familia y el amor en particular por su hermano. Hoy nos llena de dulzura y nos engalana la pantalla de Unife la gran Cecilia Caramelito Carrizo. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola, mi amor, qué linda A presentación. vos. Qué lindo voz. Estamos muy contentos de tenerte en Unife Gracias. ahora en instantes, pero ¿cómo te estás sintiendo con esta gran experiencia, ¿no? Que me imagino de hacer las mañanas en un magazine con Viva la Vida, con Mati Siriano, con Elba, con todo ese gran equipo? ¿Cómo lo Estoy estás muy viviendo? feliz, estoy muy feliz. Empezamos el año juntos, el primer lunes de enero del 2026, que no lo voy a olvidar en mi vida. Sí. Bueno, fue este primer Viva la Vida con un equipo hermoso, con un Ujú, programa que ya, por supuesto, tenía identidad y vida propia. Y sumarme, primero, bueno, a la familia de Unife, que realmente estoy súper agradecida ujú. y feliz. Y bueno, en este mismo espacio empezar el programa que es acompañar desde la mañana, desde las Claro. 9 y hasta las 12, a todas las familias que están en casa compartiendo con nosotros. Es divino, la verdad que estoy muy contenta. ¿Qué es lo que buscas transmitir a través de la conducción o llevar adelante un programa diario? Siento que una de las cosas más valiosas que tenemos quienes estamos en un espacio frente a una cámara es el vínculo que establecemos con quien está allá, con quien está del otro lado. Si hacemos un magazine, como es el caso nuestro a la mañana, o en tu caso, que haces un programa de entrevistas, Ujú, claramente vos le das el espacio que claramente le das a tu invitado y le preguntás y ujú, te acercás y justamente agarrás a tu invitado de la mano para llevarlo hacia la casa de quien está ahí. ujú. Estás estableciendo este vínculo que, a ver, es un afecto, es un cariño, es un conocerse y es empezar a acompañarse en la vida, porque em, nos pasa, ¿no? A quienes Sí, trabajamos en la sí, tele, que alguien te encuentra por la calle y te dice, ay, siento que te conozco de toda la vida, aunque vos no me conozcas. claro. Entonces, a mí me pasa que si bien claramente a muchos no los conozco personalmente, yo también siento que los conozco. Qué lindo eso. Porque me abrieron la puerta de su casa, porque por ahí están en pijama desayunando Sí. mientras nos ven, porque están distraídos y dicen, ¿qué dijo? Ay, estoy de acuerdo con eso. Claro. Ah, qué lindo lo que dijo. Ah, qué bueno. Ah, qué divertido. O sea, sea de interés general, sea de investigación, es un vínculo que establecemos. Y con esta era de la De las redes sociales sobreexposición, también. de la mega Ujú, comunicación, creo que el valor del vínculo va a ser lo irreemplazable. ujú. ¿Cómo vivís ese contacto con la gente en la calle? Porque vos hablabas de que, obviamente, te conocemos hace muchos años. 30, 30 años. ¿Vas a hacer algo por los 30 años? sí, ¿Primicia? algo así. Bueno, sí, hace poco, en realidad hace más de 30, pero hace Sí, 30 sí. años, lo descubrimos hace poco, firmé el primer contrato con Sony Music para hacer mis 4 discos, aquellos discos infantiles que después hice 5, pero 30 años, o sea, Ya hace 30 años sí, de muchos Caramelito años, muchos, muchos. y que acompañaste a generaciones de chicos. Nos Sí. acompañaste. Yo ya estaba un poquito más crecido, pero igual. Bueno, pero como el Eh, primer programa era para sí, adolescentes, o sea, algunos son más grandes, pero claro. estaba bien que lo Exacto, miraran el programa. exacto. ¿Y vas a celebrarlo de alguna manera en particular? Bueno, hay algo ahí con Sony y con toda mi música, justamente por cumplir 30 años, que tal vez hacemos ahí un Uy, qué relanzamiento, lindo algo lindo. Sí, sería. sí, sí. Con Ahí música, estuvimos hablando el año pasado bien. para entrar en estos 30 así, revinculándonos. Bueno, vamos a mandarte toda la buena onda, la buena energía Gracias. para que surja y también reencontrarte con mucha gente que te acompañaba de aquellos años. ¿Te pasa esto de encontrarte Sí. en la calle con chicos que te dicen, uy, yo te miraba cuando era chiquito, chiquita? ¿Qué te pasa con eso? Sí, me conmueve mucho, porque primero que siento en la emoción, em, primero lo rápido que pasa el tiempo. Ujú,
porque, bueno, 30 años pasaron y claramente, imagínate que un chiquito, una chiquita que en ese momento tenía 5, hoy tiene 35. Claro, Y si bien yo era chica porque tenía 23 años, digo, yo sigo siendo adulta claro. y la transformación de esas personitas, hoy ellos son adultos. Entonces me conmueve un montón y hoy justamente lo hablaba con Elba Mm, en el programa y por más que yo era muy chica, tenía cierta conciencia del valor que tenía yo en mis manos al tener la posibilidad de escribirles una canción, qué sí. decirles, Ujú, cómo vincularme ujú, con el cuidado que lo hacía. Y hoy, de verdad, si bien me salió natural, agradezco mucho sí, sí, haberlo vivido yo así, sí. porque los veo grandes y digo, ay, todo lo que te dije, todo lo que hice, eh, Acompañaste y marcaste la infancia de muchos chicos hoy adultos sí, a través de transmitir esos valores y ese cuidado en la palabra y en el mensaje, ¿no? sí, sí. De hecho, bueno, estos últimos años y como que diferencié cuáles eran las canciones que escribía yo, cuáles no. Digo, Mirá, hay un algo ahí que yo también hoy descubro y agradezco haber hecho en nombre propio muchas cosas y decir, no, esto lo quiero decir así, esto lo quiero hacer así. mm, Y como que eso hoy me doy cuenta que por suerte lo quise hacer de ese modo para que tenga mi identidad, no porque el otro estuviera mal, claro, claro. pero para hacerme justamente responsable de eso en nombre propio y hoy verlos grandes, algunos ya con hijos o ya, no sé, el otro día vino la chica que es nutricionista, Sí, Sofi, y me decía, yo cantaba en la cuna con vos. wow, qué lindo. No, me emociona mucho, mucho, mucho. Y en un momento donde la televisión era muy potente y tu programa llegaba a muchísimos hogares también, ¿no? Sí, lo que decís es clave, porque justamente lo que decíamos al comienzo, Ujú, esto de la superinvasión de lo sí, que es la megacomunicación global incluso y ujú, demás, lo que teníamos en esa época era justamente lo masivo, ujú, la fuente única prácticamente, que era la tele, y ujú, masiva, sí, que hiciera que solo eso se pudiera ver. Hoy tenés millones de opciones, millones de plataformas, 24/7. claro. Antes era o lo mirabas a Sí, esa sí, hora o no esperábamos lo... todos el horario para... Claro, entonces había una... Por eso también esos vínculos que se establecieron también son tan fuertes, Claro. porque era como, bueno, estar en un lugar muy preciado, que yo lo siento como un regalo absoluto, más allá Ujú. de que hice todo y lo di todo para estar, también siento que fue un regalo. ¿Tenés alguna historia, alguna anécdota, algún instante que haya marcado a uno de tus televidentes, que Mm. se haya conectado con vos o algún familiar que se haya acercado con vos? Sí, sí, tengo, como yo digo, un par de abanderados, Ah, porque yo también desde muy chica siempre tuve como la inquietud y el gusto, ¿no? Por ser maestra. Siempre me gustó mucho todo sí. lo que, primero con lo que tiene que ver con el universo infantil, es Ujú, fascinante en todo ujú, sentido para mí. Em, y también esto de poder jugar a esa maestra. Por eso digo la palabra abanderado, porque imagino como un infinito de niños y niñas, y cuando digo abanderados no digo porque se han destacado sí. o porque son mejores que otros, Ujú, sino que por alguna razón agarraron la bandera y la flamearon me ellos. encanta. Y hay un caso particular de Pedro, Ujú, que es un nene que yo lo amaba, ujú, que era un vecino mío, que bueno, era un nene que sabíamos que iba a partir en un determinado momento de su vida, porque mm, bueno, era así. ujú, Y él fue una de las personas más alegres, encantadoras, pícaro, inteligente. Él falleció cuando tenía 9 años. ah, chiquito. Yo lo conocí cuando tenía 5 Ujú. y lo conocí desde fan. O sea, Claro, y él decía que yo era su novia. Entonces, los papás, que yo los amo también, sí. Vanessa y Alejo, bueno, nos hicimos muy amigos y bueno, para mí fue uno de los abanderados, porque yo decía, él me eligió, fue uno de los primeros Claro. que me eligió
Claro. Y después, bueno, cuando empecé a hacer mis canciones y tuve la oportunidad de escribir una especialmente, la enfoqué en él, que se llama Gracias, esa canción. Hermoso. Y tengo acá tatuado Gracias. Ya. Así que Pedro es uno de esos abanderados que marcó mi vida, Mm, no solo mi profesión, porque, o sea, lo más hondo de las personas después lo manifestamos en el trabajo, lo ujú. manifestamos en las relaciones, pero él marcó mi vida. Qué lindo. ¿Te ayudó en aquellos momentos donde la cosa se ponía complicada volver a esa personita? Sí, sí. Y además, de verdad, quienes hemos tenido la dicha de trabajar para el público infantil, Ujú, hay un tesoro tan puro ahí. ujú, Hay diamantes en bruto de verdad a nivel humano mm, que tan solo poder compartir esos momentos de grabación y por ósmosis mm. que te transmitan lo que son, que es lo Genuino, genuino, sí. lo noble, lo verdadero, lo sentido, realmente sentido. Todo esto es lo que, como bien decís vos, si lo pusiéramos en ejercicio constante, Sí, ¿no? Viste que vos me preguntaste, ¿volvés ahí? claro. Sí, vuelvo ahí y son mi salvación. Qué De lindo. hecho, hay otra canción que un poco habla de esto, que se llama Tu fiel compañía, Ujú, y que yo la escribo justamente porque entiendo entre un programa y otro, en donde yo, porque necesitaba trabajar, quería ujú, seguir adelante y no sabía si iba a poder volver, ujú. la fidelidad de ellos Claro, era intacta. claro. Entonces digo, ellos no son seres interesados. Hoy te quiero, mañana no. Si estás al aire, te quiero, si no, no. Atravesaste la pantalla, llegaste a sus corazones, ya está. Ya está. Claro, Entonces, ¿cómo no iba a escribirles yo esta canción claro. diciéndoles, sos mi fiel compañía, aunque no vuelva nunca más a la tele? Ay, qué lindo. Y hablabas de esto de descubrir esas potencialidades y esta cosa de la humanidad y de conocer a todos los chiquitos que estaban alrededor tuyo. Lali, por ejemplo, tuvo una primera aparición en tu programa. Sí, sí, Lali fue a un concurso. Sí, Ay, ella es tan graciosa, sí, es tan genial. Y ella encima cuenta, dice, sí, yo fui al programa de Caramelito, pero yo lo único que quería era ganar, me quería sacar una foto con el monococo, no es que dice, claro. sí, la amo con toda mi alma, no. O sea, no, es muy divertido igual, Ella sí pero... estaba interesada por el Sí, resto. sí, sí, o sea, ella claramente, a ver, si hacemos el Claro, recorrido, ella tenía muy claro desde muy sí, chiquita, sí. yo voy a concursar, yo voy a cantar, yo voy a... No, es una belleza. Y la ves de chiquitita, porque hay imágenes, es una cosita, una Sí, sí, muñequita sí, sí, divina sí, como sí. es hoy. Y evidentemente tenía ahí sus objetivos profesionales, aunque ni lo supiera, bien claros, pero sí, fue la primera vez, ella lo cuenta, que pisó un estudio de tele. Y hubo otros artistas, ¿no? Que surgieron de tu Bueno, programa. Tini también, no, Tini, no vino al programa ok, Tini, pero era chiquita. sí, Yo en ese momento tenía una casa en donde se festejaban fiestas infantiles, bueno, sí. una casa de cumpleaños, y ella festejaba sus cumpleaños ahí, mi Wow, amor. Y una vez yo fui, después de una grabación, a darle un beso porque había claro. festejado su cumple ahí. Bueno, Paula Chávez también, Sí, eran todas chiquititas y sí, sí, sí. chiquititos que hoy, bueno, son parte de los medios y algunos no lo sabía y me lo Qué cuentan. crack. Ay, yo te seguía, yo cantaba. ¿Y a vos quién te dio esa primera oportunidad en los medios de comunicación? ¿O quién te Esa, brindó una chance? esa primera oportunidad, especialmente en lo que tiene que ver con el infantil, Sí. fue Hugo Piombi. Ujú, Hugo Piombi era el vicepresidente de Sony Music en ujú, ese momento, que luego fue presidente enseguida. Y yo trabajaba en el programa de Nico en Telefe, claro. que se llamaba Nico. Y bueno, ahí hacía un personaje en la tribuna, que era una especie de profesora de Ujú, buena onda, que sí, le hablaba a la mujer y al hombre de las casas y le decía, bueno, si te toca ir a hacer las compras y estás cansada y después cocinar, no te hagas problema, hacé gimnasia mientras tanto, mientras levantás las bolsas. Bueno, era todo un un momento invento de así. separaba el país para ver Nico al mediodía, Sí, ¿no? bueno, es lo que Era hablábamos muy de lo que potente, representaba sí. la tele en ese Exacto, momento. sí, La sí, tele en los 90 era como la fuente masiva y sí. hermosa Ujú, de comunicación y de vínculo. Bueno, y ahí yo hacía ese personaje y demás, y
algo había como impactado, si se quiere, en los más chiquitos. Ok. Y este hombre de la industria discográfica me dice, vos tendrías que hacer un programa para niños. ¿Te gusta? Digo, me fascina, no es que me gusta, Mirá. porque siempre amé el universo infantil. Sí. Y me dice, vos tendrías que hacer. Y bueno, fue él el que dijo, bueno, vamos a firmar un contrato. Y después él me vinculó con gente de televisión. Y ahí fue mi primer programa en Canal 13. Y en ese momento, ¿qué otros programas infantiles había? Porque también surge la competencia. Sí. ¿O no? ¿Qué estaba? Flavia, no sé qué. No, Flavia no. Sí, Flavia estuvo antes, Sí. Reina estuvo Reina. antes también. En el momento en el que yo empecé a hacer lo mío, ya Reina no estaba, ya Flavia tampoco. Sí. Sí estaba Yuya, Yuya. que venía, Claro. o sea, se veía en los programas desde Brasil. Sí. Y también venía, de hecho estaba mucho Sí, en grababa Telefe, acá, hacía ¿no? especiales, Sí, bueno. sí. Bueno, y a Yuya, viste que yo te hablé de Pedro antes, Sí. yo la conocí porque Pedro la amaba. Yo le decía, yo te dejo que seas novio de Compartimos Yuya, solo con Yuya Qué te lindo. dejo que seas novio de Yuya. Y me pongo en el segundo lugar. Mi Te vida. espero. Y la fuimos a conocer a Yuya y fue tan dulce, fuera de cámara. Qué amorosa. Sí. Pedro le llevó un ramito de jazmines. No, cómo lo abrazó, cómo le habló al oído, cosa de ellos dos. Una hermosura. Y ahí también fue muy lindo para mí, porque si bien yo la admiraba artísticamente, porque siempre me pareció como muy espontánea, muy Sí. dulce con los chicos, eso me parecía súper importante, muy divertida, muy genuina. Cuando la vi fuera de cámara y con el corazón así sobre el tapete, ¿Entendiste quién era? entendí que había una razón también para tanta trascendencia. Claro, Una razón que valía oro. claro. Y para mí, ahí más todavía empezó a ser mi ejemplo, Qué lindo. ella. Y en ese momento, vuelvo quizás a la parte más, entre comillas, negativa. Sí. La prensa, con tu aparición y Sí. viste que empiezan las comparaciones, ¿cómo te Sí. llevaste con eso? ¿O cómo te trataron? Súper bien. Bien. La verdad que sí. Y también yo siento que podemos convivir Claro. todos los que hagamos lo mismo. Ujú. Y cada uno va a tener su lugar, su identidad, su impronta, su propuesta. Ujú. Todos proponemos cosas distintas, aunque parezcan iguales. Es verdad. Entonces, nunca me sentí ni mal si me comparaban o para nada. Qué bueno. Mm. Porque la exposición era muy alta Sí, también, ¿no? muy. Entonces, Súper, sí. Tal vez me pasó Ujú. que como mi espacio de nacimiento artístico justamente fue la tele, sí. en donde es tan masivo, Ujú. que lo sentí natural y Claro. lo siento natural. Claro, claro. Porque es como, no sé, lo sentía como que era parte del trabajo. Ujú. Esto de que en la inmediatez la masividad iba a estar ahí acompañándote en la vida. Y vino venta de discos, Sí, teatros. sí, Impresionante todo lo que hiciste. sí, sí, fue en ¿Cuántos discos vendiste? ¿Cuántos teatros llenaste? muchos discos, muchos discos. Discos de oro, disco de platino, doble platino. Era impresionante lo que pasaba. 800.000 discos se ¡Guau! vendieron en su momento, que hoy la verdad que los números son millones y millones de Sí, reproducciones. pero bueno, en porque ese momento había que ir, comprarlo. sí, No, era otra y no cosa. era lo global No que era es lo- hoy, ni lo sí. inmediato. Digo, todo igual está... Ujú. son las diferencias de las eras también, ¿no? Claro. Obviamente, pero sí, fue increíble y lo es todavía para mí, porque lo que también te decía antes, yo siento que esas personas que alguna vez cantaron una canción o que tienen todavía, Ujú. que me mandan Sí, una foto con el sí, cassette, sí. yo digo, pusieron play para escucharme, para escucharnos, porque ahí estaba mi hermano que componíamos juntos y él producía y todo. Y todo eso es un regalo para siempre, es para siempre. Así que, bueno, es un montón lo que yo siento que tengo que devolver. ¿Empezaste en Amigobios o algo hubo antes previo? Sí, hice Amigobios. Sí, También en ese momento había un programa que se llamaba Los Machos, sí. que era ficción en Canal 13. Ah, Rodolfo sea, Rani, puede ser. Claro, era Rani, Garzón, Garzón, sí. Fanego. Fanego. Sí, Fanego. Bueno, recuerdo, un elenco sí. espectacular, Grandinetti.
Sí, qué actorazo. Sí, 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 sí. Bueno, y ahí empecé como haciendo actuación Sí. y a partir al poco tiempo que empecé haciendo actuación, entré en el programa de Nico y ahí después sucedió todo lo demás Ujú. del infantil y demás. ¿Siempre soñaste con trabajar en los medios, en la tele, con bailar, con actuar? Em, Me pasó que desde lo artístico, a partir de los 12 años, empecé a pedirle a mi mamá que me llevara a aprender a tocar el piano. Siempre amamos la música. Con Mm, Martín, mi papá, amaba la música, si ujú. bien no tenía nada que ver en la profesión ni en lo artístico, Sí. pero él era muy musical y nos inculcó mucho eso desde muy chiquitos. Y yo lo mismo, ¿no? Empecé a estudiar música, empecé a estudiar piano, pero después todo empezó a suceder casi espontáneamente, Ujú. porque, bueno, se dio que pude empezar a hacer publicidades, siempre buscando un ámbito de trabajo, porque lo que necesitábamos era trabajar. Trabajar. Ujú. Entonces, bueno, empecé a hacer publicidades, a partir de ahí empecé a estudiar teatro, como que cada inquietud se fue dando paso Ujú. a paso. Ujú. Entonces, actuación, y ahí después, cuando me vienen a proponer lo del programa infantil, se me juntan las dos cosas, porque Claro, yo ya amaba la música, me claro. encantaba escribir, mi hermano era músico, y ahí los cauces se juntaron y salió Carame. Caramelito. La cantamos siempre. ¿Cómo olvidarla? ¿Hubo un freno, un parate en tu carrera con el nacimiento de tus hijos? Totalmente, ¿Decidiste ahí decir, bueno, che, ahora tengo este totalmente. trabajo? Sí, el más importante. ¿Cómo la Sí, el llevaste? sentido de la vida. Ahí están esos dos hermosos que los amo, que son mi todo, son mi carne, son mi piel, son mi todo. Mi ¿No vida, dudaste un mis ojos. segundo en No, decir, che, voy a frenar un poco porque venías con un éxito sí, muy importante? sí, sí. Yo empecé, bueno, con el programa infantil. El primer programa fue en Sí. el año 97, Ujú. después hice 99, después hice 2000, después Sí. 2003, 2005 nació Lolo Ok. y yo volví a nacer, pero sin duda con él. Entonces, a partir de volver a nacer con él, construí esa nueva vida con y para él y para mi familia y para Damián y para lo que éramos. Y obviamente, Eras feliz hasta el momento, pero encontraste ahí un nuevo cauce en esa sí, vida, ¿no? sí, era súper feliz, tenía una vida espectacular y por supuesto que amaba viajar por el país entero Sí. como viajaba, yendo a las ciudades más chiquitas y a las más Ujú. grandes, el país entero, literal. Un día fuimos con mi mamá de gira, ella nos acompañaba, Mm. todo el elenco, todo el staff y demás, y marcamos todo el mapa de la Argentina, lo habíamos recorrido entero, Sí. y eso también para mí era con una total libertad, Ujú. justamente porque yo todavía no tenía hijos. Claro. Y después de haber hecho esto, que para mí fue maravilloso, inolvidable, y no es que lo quería dejar, pero no hubo opción en mi alma. Claro. Cuando nació mi primer hijo y después cuando nace Benito, mi segundo hijo, y que yo siento que somos una unidad, los cuatro, yo quería estar realmente ahí, era mi deseo absoluto y sentía que tenía que ser así también. Mm. No desde un mandato, lo sentía muy claramente. Después me pasó que, a pesar de estar claramente y elegir estar con ellos, cuando empezaron a ser un poquito más grandes, escribía y armaba un show por año Claro. y por ahí en vacaciones de invierno Claro. o en el Día del Niño hacía 6 Mm. presentaciones, pero era solo ir a ensayar y era solo ir puntualmente a hacer la función y volver. Entonces no dejé de hacerlo, pero más desde adentro. ¿Cuándo empezaron a entender que eran hijos de Caramelito? Creo que ahora, ¿Ahora? creo que Ahora ahora. están viendo los Sí, videos. sí, sí, sí. Creo que ahora, pero igual también pasó que ya cuando ellos eran más grandes, en el 2013 Sí. ya, o sea, Lolo ya tenía 8 años, ahí volví a hacer programas infantiles. Ah, ok. O sea, Lolo tenía 8, Benito 4. Entendía ya. Y ahí ya, en el colegio y todo, ya les empezaron a decir, y también pasaba que por la calle me saludaban, foto, esto y lo otro, y ellos sabían que era porque por mi trabajo la gente me conocía. ¿Venían celosos o todo bien? ¿No Benito compartían un mamá? poco sí. O sea, no ¿Sí? lo manifestaban, lo aguantaban, son re buenos, son muy Mi vida. buenos.
Pero yo me acuerdo como que me agarraba la pierna, ¿viste? Eso me acuerdo. Nunca me dijeron, no, mamá, no, eso no. Pero sí como que me agarraba. Y ahora, como que siendo ellos más grandes, Ujú. como que toman cierta dimensión de aquello, de todo lo que fue. Sí, porque también les pasa que ven esto, cómo me saludan, las cosas lindas que me dicen, también todo lo que pasó con Martín, Sí, ahora vamos a estar que, hablando de eso. que fue como tan impactante, obviamente para nosotros desde ya, pero para toda esa gente que durante 30 años nos acompañó Sí, y que en muchos casos ni siquiera sabían que éramos es hermanos, verdad, fue sí. como un abrazo Y gigante. que tus hijos pudieron percibir y ver, ¿no? Tanto Claro, amor, tanto cariño. claro. Claro. Es como que ahí brotó Ujú. un mundo de flores y de amor absoluto y que las raíces eran todo lo que habíamos hecho artístico, laboral, todo lo que nos habíamos encontrado en la tele, en los Mm. discos, en los teatros, en esos escenarios donde él rompía todos los Sí. parches. Y fue eso, como ahí se afianzó y se floreció todo. Y por ese recorrido y por ese amor que le tenés a tu familia, a tu carrera, es un orgullo, un placer para tenerte con nosotros aquí en nuestros estudios. Gracias. Ceci, ¿qué significó para vos hacer el unipersonal Solo te lo quería decir? Uy, el unipersonal, solo te lo quería decir, em, bueno, es el unipersonal que yo escribo Ujú, juntando aquellos poemas que había escrito cuando mi hermano estaba enfermo ujú, y bueno, él tenía una enfermedad terminal y yo lo acompañé en los últimos, especialmente los últimos 2 años, me aboqué al cuidado de él y a acompañarlo. Incluso viajamos a Estados Unidos, sí. él estuvo 1 año allá, yo iba y venía con un tratamiento que él hizo experimental, un tratamiento que se pudo hacer gracias a, bueno, a una campaña solidaria en donde una cantidad de gente impresionante se hizo presente para acompañarlo y ayudarlo. Me quiero detener un Sí, momento ahí con el tema de la campaña, sí, porque vos contaste que no entendías cómo hacer una campaña. no. ¿A quién llamaste? ¿Qué hiciste? Fue así. Bueno, Martín tenía una enfermedad que es ELA Ujú, em, y ya estaba bastante avanzada su enfermedad, hacía ya 3 años que él estaba enfermo. ujú, Y la enfermedad, bueno, una de las características justamente es que limita mucho a la persona en cuanto a lo que tiene que ver ujú, con la movilidad y demás, sí. porque es una afección en los músculos. Ujú, Y bueno, él estaba muy decaído en su ánimo, más allá de sus cuestiones físicas, y apareció una persona que le cuenta, apareció, digo, no mágicamente, por Facebook, se comunica con él sí. y ahí se pasan los teléfonos y demás, y le cuenta, era un muchacho argentino que vivía en Miami, y le cuenta que él había tenido el mismo diagnóstico Ujú, y que lo había superado. O sea, wow. sí, le cuenta que era un tratamiento que era a través de unas inyecciones y demás. Y bueno, y Martín, la verdad es que cuando apareció este muchacho, de algún modo, de alguno no, de todos los modos, se volvió a tener una esperanza que no sé si antes la había tenido, Le dio fe, ¿no? le dio fe y dijo, bueno, esta es una posibilidad Mm, de tratar de revertir, ¿no? esta situación, esta enfermedad. Y entonces me lo cuenta, mm. dice, te tengo que contar algo, ahora me cuenta, apareció esta persona, esto, lo otro, y me mira y me dice, ¿me llevas? Cuando digo, ¿me llevas? Era un sí más grande que el Claro. mundo, a donde sea, como sea. Por supuesto, le dije. O sea, así del alma de la carne me salió, por supuesto. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos. Ahí yo me pongo en contacto con este otro muchacho que se llamaba Gunther y le pregunto, bueno, contame por favor cómo es y demás. Bueno, me lo cuenta.
Me cuenta que era un tratamiento experimental que se estaba haciendo en una clínica, era ambulatorio, no es que Martín se iba a quedar internado, sino que, bueno, íbamos a estar en un lugar, en un departamento, que de hecho yo alquilé un departamento, se iba a iba todos los días, de lunes a viernes íbamos a la clínica, eran varias horas, le daban inyecciones en los músculos, bueno, y además se acompañaba con pilates, que era como para hacer movimiento muscular, físico y demás. Era un poco eso lo que este muchacho le contaba. Yo le pregunto cuál era el costo de ese tratamiento y me responde $3.000 por semana. Solamente la medicación. Después debe costar la estadía. La estadía, o sea, alquilar un departamento, comer claro. Y la movilidad. Claro. Bueno, los pasajes. Bueno, Martín, por supuesto que tenía una persona que lo acompañaba a las 24 horas porque él estaba absolutamente limitado en sus movimientos. Entonces, mínimo íbamos a ser 3 personas que íbamos a viajar. Bueno, yo agarré un cuadernito de Martín que era con tapa negra dura y empecé a hacer como cuentas y era imposible. Realmente no teníamos la plata, no la teníamos. Imposible. Y este mismo muchacho me dice, pero ustedes dos son personas públicas. Claro. ¿Por qué no hacen una campaña? Yo lo miré a Martín porque él era el comandante. Él decidía todo. Sí, el timón lo llevaba él. Dijo, ¿me llevas? Sí. ¿Cómo? ¿Vemos? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí. Lo miro y me dice, y bueno, hagámosla. Y bueno, le dije yo, hagámosla. ¿Pero cómo se hace? Y ahí lo llamé a Juan Carr, que yo, bueno, lo conocía a lo largo de los años por los medios y demás. Y le dije, Juan, mira, estoy viviendo esta situación con Martín, no tengo idea cómo se hace esto. También, a ver, por más que yo me lanzo al vacío, porque mi hermano me lo pide y era suficiente para mí, yo sabía y sentía que era delicado hacer una cosa así, ¿no es? O sea, por supuesto que tiene algo de delicado. A lo cual, por supuesto, me animaba en todos los aspectos a enfrentarlo, porque yo no tenía nada más que contar la verdad y todos la estábamos viendo y la estábamos compartiendo. Sí. Entonces, le digo, ¿cómo se hace, Juan? Me dice, es muy sencillo. Ya cuando te empiezan a decir así, decís, bueno, buenísimo. Me dice, vos no me hables de montos. No hables de montos. Hacé todas las cuentas de lo que necesitan, que es lo que recién decíamos. Los pasajes, bueno, todo. Y cuando cierres ese número, pensá cuántos amigos o amigas pueden sumarse para que ustedes puedan hacerlo. Cuando yo dije, ¿cuántos amigos o amigas? Y empecé a pensar la cantidad de años. Infinito. Estábamos llenos de amigos y amigas verdaderos. Por eso cuando me preguntaste qué es lo importante de este programa, voy a llorar. Te dije el vínculo. Qué linda. Sí es eso. Sí. Acá estaba la respuesta. Exacto. Aquella que intuíamos se ponía de manifiesto. Bueno, entonces, en ese cuadernito de tapa negra, cuando hice las cuentas tapa negra, porque era muy rockero el cuaderno, imagínate. Muy bien, claro. En ese cuaderno hago todas las cuentas y pongo un bloque como de 3 meses, o sea, de tratamiento. Claro, porque yo qué sé cuánto puede durar, 2 años, 5, 1 no, o sea, 1 mes, 2, o sea, digo, bueno, hagamos un monto X, pongo ese monto de 3 meses y digo, bueno, la verdad es que yo sentí que todo el que quisiera ayudarlo a Martín tenía que poder hacerlo. Entonces, ahora estamos muy lejos ya, pero lo vamos a entender más o menos. Yo dije, son 100 pesos. Claro. Que es como si hoy fueran 1.000. Exactamente. Porque yo dije, si tiene que ser, si tenemos que juntarlo, lo vamos a juntar. O sea, y acá no se trata de poner mucha plata, porque es tanta la plata que hace falta. Y si no la tenemos, y si no tenemos de dónde sacarla, y si tenemos que ser miles, vamos a ser miles. Vamos a hacer. Y yo quería que el que lo amaba a Martín y que se subía al tren para ir a laburar, dijera, yo lo ayudé a Martín, porque yo pude poner 100 pesos. Si yo te pedía 10.000, iba a haber un montón que iban a poder y otros que no, pero también querían ayudarlo, seguramente. Entonces digo, ¿cómo que no? Somos todos lo mismo, vamos con un mismo objetivo.
Lo hiciste pensando en Martín y en los demás, en sus En todo. amigos, en Sí, sus fans. sí, porque yo sabía lo que sentían frente a lo que le pasaba a Martín, Claro. que en otras dimensiones era lo que sentía yo. Ujú. O sea, yo te lo doy todo, mi tiempo, mi vida, todo. Frenemos todo y vamos todos para allá. En algún caso representa un billete de 100, es una fortuna. Mm. Porque la fortuna es que querés estar acá acompañándolo a él. Es que le estás alimentando la esperanza y la posibilidad a él, y si esto resulta, a un montón de otras personas. Totalmente. Entonces era realmente... Hoy, mira, en el programa vino un psicólogo y dijo algo que me llamó la atención, ¿no? Dijo como que la felicidad puede ser, digamos, una línea en tu vida Ujú. mientras estás triste, mientras tenés angustias, mientras estás contento, mientras estás Sí. exuberante. Puedes ser feliz todo ese tiempo. Sí. Y a mí me pasa esto, es el dolor más inmenso de mi vida y vivo de duelo porque mi hermano se murió, porque mi hermano se fue, pero todo fue desde una felicidad, hasta los momentos más duros, tristes y desesperantes, éramos felices. Mm. Porque Como estaban los... unidos. Sí, y porque estaban todos. Entonces, bueno, Porque era algo colectivo, ¿no? y esos 100 pesos, Sí. te dije que se quedó un año. Mm. Así que imagínate lo que fue. Fue increíble. Obviamente, además de esos 100 pesos de tantas y tantas personas, el Indio Solari le regaló un show entero, que fueron los fundamentalistas, que hicieron todo para él en el Estadio Malvinas. El estadio, llamó por teléfono, pongo el estadio. Llamaban y decía, pongo el sonido, pongo las luces, pongo las vallas, pongo... Y también la ayuda de quizás gente muy importante también, famosos, como Susana Jiménez, ¿no? Susana Que te vio en la me tele. pagó el pasaje. ¿Cómo fue eso? No, no, no. De verdad, o sea, esto de verdad va más allá de del glamour, Sí. de las bambalinas, Yo, de verdad, o sea, yo la quise mucho, Susana, siempre, porque siempre fue muy dulce y muy generosa conmigo, muy genuina, muy cariñosa. Todas las veces que fui invitada yo la amaba. Cuando sucedió esto, yo estaba de invitada en el programa de Mirta Legrand, que también fue muy generosa, igual que su familia, bueno, todos. La verdad que se han portado todos con un amor inconmensurable. Ujú. Y yo estaba en el programa de Mirta y cuento esto de la campaña y demás, y en el corte llamó Susana y dijo, díganle a Caramelito que yo le pago el pasaje. Qué Dios. No, 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 no. Pero esto es hermoso. Se comunicaron de su producción o su secretaria para concretar aquello que ella había dicho y me mandó en un sobre de esos donde entran los billetes, Sí. chiquito, Sí. doblados los billetes, Sí. con su letra manuscrita, que vuelva, todo un deseo hermoso para Martín, que vuelva espléndido, ¿viste esas palabras de ella? Muy susanesco. Que vuelva espléndido con toda su música, Qué lindo. o sea, escrito en un sobrecito por ella. Mucho amor. Amor, eso es amor. O sea, se podían llamar 100 pesos, se podía llamar lo que ella pagó, que era mucho más que 100 pesos, porque pagar un pasaje ida y vuelta a Estados Unidos era un montón de plata. Ujú. Pero esto es un amor sin medida. ¿Tenés esa carta, Claro, ese sobre? ese sobrecito. ¿Cómo no lo voy a tener? La amo. Y muchos, 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 muchos artistas, todos, y así, así, así. Y justamente, ¿no? Cuando decíamos lo de las cuestiones de numéricas, Ujú. que podían ser 100 o 10.000 o 100.000, y cada uno ponía y representaba lo mismo, pero poner un montón, como puso Susana, habla de amor. ¿Qué aprendiste de Martín en todo este proceso? Bueno, aprendí como que confirmé
todo lo que venía aprendiendo desde que nací, porque él era mayor, aunque se hacía el gracioso y decía que él era menor. Confirmé todo ese conocimiento que en realidad lo habíamos hecho camino al andar de la mano, porque sé que los dos aprendíamos uno del otro constantemente y todo el tiempo, y mirándonos y preguntándonos y desafiándonos. Pero bueno, se afianzaron esos valores que también se ponen a prueba en los momentos extremos de la vida. En los más lindos y en los más feos. Y los dos los compartimos nosotros. Los más hermosos, como fue el nacimiento de sus hijos, el de los míos, nuestros logros profesionales. O sea, era increíble que tuviéramos, o sea, yo tenía el Teatro Astral lleno 3 funciones, hablando del logro profesional y artístico y humano, 3 funciones llenas de gente cantando mis canciones. Y Martín, lo mismo, subiéndose a escenarios con 200.000 personas que le gritaban Carrizo. O sea, compartimos todo eso y después todos esos amores que eran aplausos, que eran banderas, que eran dibujitos de amor, se transformaron en una compañía eterna. Y de él aprendí básicamente la dignidad humana y el amor hacia el otro y la incondicionalidad, o sea, parece redundante, ¿no? Pero donde no está la cabeza. La incondicionalidad que viene del alma. Que no es soy incondicional porque no hay razón. Ahí ya no hay razón. Y lo más primitivo, porque a mí me tocó, y lo siento como un regalo absoluto de nuestra vida, estar hasta el último instante que él tuvo los ojos abiertos al lado de él. Y acariciarle la cara hasta el último instante. Entonces, esta cuestión de finitud, que se te pone adelante y no como una idea o un concepto, sino la sentís en la carne, es lo finito que se transforma en infinito. Pasé ese umbral con él, porque que se te muera un ser amado a tu lado es que ese cuerpo se transforma y es de lo finito a lo infinito. Y este amor es infinito. Es infinito. Me pongo a pensar mucho en las personas como vos, que en este momento están sosteniendo un ser querido que se encuentra en un estado terminal o con una enfermedad complicada. ¿Quién te sostuvo a vos? Él. Él, sin duda. ¿Te da fuerza? A ver, me sostuvo mi marido, me sostuvieron mis hijos, mis sobrinos, todos ustedes, todos los que nos ayudaron, los que estaban, los que todos los días le mandaban mensajes a Martín. Martín se despertó hasta el último día y decía, léeme los mensajes, léeme los mensajes. Estábamos todos juntos ahí, ¿eh? Qué bien. Era un gran pogo. Qué lindo, un gran pogo. Un gran pogo, pero en lo más profundo y en lo más difícil era él. Sí, claro. Porque era mi hermano. Entonces, y yo era su hermana. Entonces, acá es donde de verdad fuimos uno. Y de verdad fuimos sostén mutuo desde ese primer día del diagnóstico y hasta el último instante. Él estuvo consciente en todo el proceso, durante todo el tratamiento. ¿Era el que decidía absolutamente todo? Todo. Wow. Todo. Y ahí también, ese es otro aprendizaje. Vos me preguntaste qué aprendiste. Sí. Ese es otro gran aprendizaje, porque nos pasa en la vida, me parece, en general, con los vínculos, con las relaciones, con los trabajos.
estas cuestiones de protagonismos, ¿no? De dónde te toca estar, qué rol cumplís, cómo lo llevas a cabo. Él era mi hermano mayor. Y la vida nos puso, en apariencia, en un cambio de roles en donde yo me hago responsable de él en todo sentido, pero el timón lo llevaba él, pero las decisiones eran de él. Y ahí yo sentí que más allá de que porque era mi hermano mayor, era por una cuestión de dignidad humana. Porque si ya la enfermedad a él lo estaba limitando de la manera que lo limitaba, eso era una circunstancia casi externa, te diría. Entonces, ¿cómo no iba a estar el respeto absoluto por lo que él quisiera hacer, del modo que lo quisiera hacer? O sea, ¿cómo otro puede decidir sobre él en esa circunstancia que es una de las más difíciles de soportar? Digo, entonces ahí también tenemos mucho que aprender, quienes acompañamos y cómo lo hacemos. Porque si algo está poniendo en juego la libertad de una persona, como la enfermedad, o la dignidad de una persona, como la enfermedad, en donde te pone en lugares hasta humillantes, digo, somos los que acompañamos, los que tenemos que rescatarlo de eso. Decir, no, flaco, este es tu protagonismo, sos vos el que dice, yo te sigo. Como cuando te seguía en bicicleta, que él iba adelante y me decía, ¡ahora! Y había que cruzar, porque si no se me escapaba. Sí. Y se daba vuelta y me decía, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Qué bien. O sea, también yo me he dado vuelta y le decía, ¿estás ahí? Cuando hacíamos las canciones, cuando era una cosa muy, muy de un respeto y un amor tremendo. Pero ahí de verdad es donde hay que respetar al otro realmente. ¿Cómo vivís este mes de enero, ¿no? Aniversario de la partida? Es muy fuerte, es muy fuerte. Bueno, seguramente es tocar este tema tan doloroso, ¿no? Pero sí, en realidad, está en vos, ¿no? Te digo que cuando me lleno así, que se me llenan los ojos de lágrimas, que una amiga me decía, sos como los dibujitos, se te llenan y se te vacían, se te llenan. Es una emoción, es mi cuerpo que llora, te juro que, porque no es que me propongo llorar o me pongo tan triste que lloro o la angustia se apodera de mí. No es ni angustia ni tristeza, es una emoción que desborda como un río en forma de lágrimas, así que se me escapan como Andrea del Boca, que lloraba así. ¿En qué momento estás de lo que es ese duelo, ¿no? ¿Cómo se transita? Bueno, duele mucho perder a una persona que uno ama y sentir esa ausencia física. Es una ausencia que también se transforma inmediatamente, como te decía, lo del el finito y lo infinito, es el mismo paso de la presencia de la ausencia física a la presencia constante en vos, en todo lo que te dejó, en cómo ves esa sonrisa aunque no lo tengas adelante, cómo escuchás esa voz por siempre. Le siento los pasos. O sea, porque fue tanto, como te decía, desde que nací. Juntos, claro. Juntos que esa ausencia es una presencia diferente. Y además, justamente como él dejó tanto en todos. ¿Lo descubrís en otras personas? Sí, bueno, mi sobrino Benjamín recontra está, pero tremendamente, bueno, en los tres, ¿no? En Mile y en Miranda también, mucho. Pero la verdad es que lo querían mucho a Martín, además de admirarlo como músico, como profesional, porque era bestial. Amo esa palabra. Sí. Era bestial, no en vano fue parte de Animal. Hay una cosa muy animal desde lo más hermoso, de lo natural, de la fuerza. Sí, el mejor baterista. Sí, y además una cosa así bueno, él el último tiempo fue director de la banda, de los Fundamentalistas, él fue ingeniero de sonido, él era productor, era compositor, era un artista increíble.
pero además de sembrar toda esta admiración, mucho amor sembró. Entonces es muy fuerte cómo la gente me saluda por la calle constantemente por él. Es tan hermoso. Que está muy vivo y como que el otro día iba en un taxi y me dice, espera un momento, y me puso animal a todo volumen y me dice, porque Martín está más vivo que nunca, me decía. Es como tan emocionante y tan hermoso y tan gracioso como era él. O sea, como que quedó todo el espíritu de él, que es alegría, empuje, buena onda, dar lo mejor, ir a la excelencia, porque también era súper exigente en lo profesional. Yo soy igual. Hay un todo ahí que ha quedado maravilloso. Yo te quiero agradecer, Cecilia, por haber venido a Instantes, por esas lágrimas tan hermosas, tan genuinas. No, yo a vos. Por traernos el recuerdo de tu hermano. Le hacemos un homenaje en este programa. Y estamos muy felices de que estés en nuestra casa, de que estés en Unife, compartiendo todas las mañanas en el Viva la Vida. Gracias. Gracias. Para mí, un placer enorme. Un honor estar en tu programa, que es hermoso. Vos también lo sos. Gracias. Y que me hayan abierto las puertas también de la familia de Unife es muy lindo y estoy súper agradecida. Para cerrar el programa, queremos escuchar una canción. ¿Qué te gustaría compartir en esta noche? Bueno, hay ahí un todo que tiene que ver. Cuando éramos chicos con Martín escuchábamos mucho rock nacional. Una de nuestras bandas lo amamos, a Charlie, por supuesto, Cerú, bueno, todo lo que fue el rock nacional. Pero una de nuestras bandas casi preferidas, te diría, fueron Los Abuelos de la Nada. Uy, claro que sí. Hermoso. Y este año pasado estuve cantando con Los Abuelos y los quiero mucho, así que les mando muchos besos al Green Guerrera, al Gato Azul, una banda hermosa que están tocando todo lo de Los Abuelos. Y este tema, amo su letra, lo amo a Miguel Abuelo como poeta, como músico, como artista. Y este tema es uno de ellos. Gracias, Ceci. A vos. A todos por estar ahí. Hasta la semana que viene. Chau, chau.